Dios les bendiga. Qué bendición poder estar nuevamente contigo en esta noche. Somos la Iglesia Misión Evangélica Cristiana de Arecibo. Te estamos invitando para que todos los miércoles a las 8 de la noche estés con nosotros viendo tu programa Tiempo de Restitución. Vamos a estar hablando de temas bien interesantes que van a ser de bendición para tu alma, para tu espíritu, para tu familia, para tus relaciones. Sabemos que Dios te va a ir ministrando, va a ir añadiendo de día en día la bendición que Dios tiene preparada para ti hasta que tú veas todo el cumplimiento de Dios sobre tu vida, sobre tu llamado y sobre tu propósito. La semana pasada estuvimos hablando de un tema bien hermoso que vamos a continuar en esta noche y está conmigo, como la semana anterior, la pastora Carmen Oyola. Bienvenida, pastora. Dios le bendiga, pastora, y Dios le bendiga a todos los que nos escuchan en esta hora. Qué bueno poder compartir nuevamente. Te invitamos a que si estás ahí, quédate ahí, no te muevas. Amén, para que tú puedas escuchar lo que Dios quiere decirte en esta noche. Estábamos hablando la semana pasada sobre la vida de José, sobre lo difícil que es entrar dentro de lo que es un llamado de Dios para poder alcanzar todo lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Y nos quedamos, yo creo que en el punto culminante, en el momento en que José está en la cárcel, en el momento en que él conoce dos personas que él entiende que podían ayudarle en un momento dado de su vida a salir de la cárcel, interpretando los sueños de ellos, pero salen los dos, uno para muerte y otro, ¿verdad?, para seguir sirviendo al rey. Pero estuvo por 3 años sin que ese hombre se volviera a acordar de él, hasta que ocurre un evento bien importante en la vida del faraón. Y entonces aquel hombre recuerda la interpretación de aquel sueño. ¿Sabes qué? Hay cosas en la vida nuestra que parece que se han muerto, que ya no se van a volver a levantar, que ya eso no va a volver a surgir. Y de la nada, Dios hace cosas extraordinarias para volvernos a entrar al carril de lo que Dios tiene para nuestras vidas. José estaba en aquel lugar, pastora, esperando aparentemente nada, nada. Y de la nada, porque si Dios hace cosas con nosotros, una de las cosas más maravillosas es que al Señor le encanta sorprendernos. Claro. Y en el momento que tú menos pienses, en el momento que tú menos esperes, en las circunstancias más difíciles de tu vida, ahí aparece Dios. Hay cosas en la vida que parecen pura casualidad. Y hay eventos que el Señor permite que se muevan en otros lugares para bendecirte a ti. Porque estos dos servidores del faraón, aparentemente hubo una situación donde ellos fallaron y fueron a la cárcel. Y estando en la cárcel, estos dos hombres cada uno tiene un sueño diferente y José obviamente tenía el don de interpretar sueños. Y cuando José le dice a uno, en 3 días el faraón va a mandar a cortar tu cabeza, y le dice al otro, le dice, y en 3 días te van a volver a restituir en el lugar. Y José le dice a este hombre, acuérdate de mí. Aquel escenario fue provocado por el cielo. Y pasaron los días, quizás los meses, y José dijo, se olvidó de mí, pero Dios no se había olvidado de él. Todo estaba en el escenario porque hay cosas que se van a mover en el tiempo exacto del Señor. No es cuando yo lo desee, no es en el momento que a mí me parece. El Dios que nos llama y los que tienen marcada una vida ministerial, todas las cosas están tan sincronizadas, pastora, en un tiempo exacto del Señor, y todas las cosas que nos acontecen, aunque parezcan bien malas, Dios está en el escenario en medio de esas cosas. Estábamos hablando la semana pasada de que es importante que nosotros entendamos que hay una ley espiritual que se conoce como la ley del proceso. Y esa ley, ninguno de nosotros la puede obviar, ninguno. Todos tenemos que pasar por unos procesos que son los que van formando el carácter de Dios en nuestras vidas para que nosotros alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Dentro de esta ley, es como usted dice, nada se puede adelantar, nada se puede atrasar, porque Dios tiene un tiempo determinado para cada cosa. Lo que sí yo te puedo garantizar es que los que esperamos en Dios nunca vamos a ser avergonzados. Sí, Y si Dios habló, Dios va a cumplir. Señor. Y si Dios dijo, tus ojos lo van a ver. Lo que pasa es que la desesperación, el desaliento, el desánimo
hace que nosotros nos quedemos a mitad de camino y que perdamos muchas veces lo que ya Dios dijo que nos iba a dar por nuestra desesperación. Las falsas perspectivas, pastora, que también tenemos de lo que es la vida, de lo que es el ministerio. El ministerio es bien sufrido. El ministerio tiene un alto costo a pagar. Eso no es lo que se nos dice en el comienzo del llamado, porque pienso que tal vez si te mostraran el plano por donde y los procesos por los que tienes que pasar, quizás diría, búscate a otro, que eso yo no lo quiero, pero el Señor nos muestra el peso de la gloria que podemos cargar mediante un llamado del Señor, pero el llamado del Señor conlleva muchas aflicciones y son necesarias y las permite el Señor, y nosotros tenemos que aceptar el reto de cruzarlas al otro lado, aunque muchas veces te venga el deseo de soltarlo todo, aunque muchas veces te venga el deseo de que no quiero seguir hacia adelante. Cuando tú tienes un llamado genuino del Señor, después de la frustración, del coraje, de la tristeza, del llanto, de lo que se pueda presentar, ese fuego vuelve y se enciende. Y es como ahí podemos entender lo que dijo Jeremías cuando dijo, yo no voy a hablar más en tu nombre, no, yo no voy a seguir. Pero una vez que pasaba ese periodo de llanto, él decía, no obstante, había un fuego dentro de mí que yo no lo podía resistir. Me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Eso es así. Tú decías que el llamado ministerial es bien difícil. Detrás de cada hombre y de cada mujer de Dios que han sido llamados, hay una historia. Una historia que a veces no conocemos porque llegamos a veces a algunos lugares y vemos tanta gloria y vemos tanto avance y vemos tanto alcance que decimos, ¡ay, qué tremendo! Y pensamos que Dios me llamó y ya mañana yo voy a ver lo que Dios me dijo. No es así. No es así. Tienes que volverte a la realidad de saber que tienes que pasar un proceso. Cristo lo vivió en la tierra mientras estuvo aquí. Fue sujetado, el Padre lo sujetó a obediencia constante. Se tuvo que sujetar, tuvo que dejar su deidad, se despojó de su gloria, de su grandeza, fue humillado hasta lo sumo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es Cristo. Nosotros, dentro de lo que es el llamado de Dios, para nosotros ver la gloria de Dios, tenemos que entrar dentro de ese proceso. Y así fue la vida de José. Y no solamente la vida de José, la vida de Moisés, la vida de Abraham, la vida de Enoc, la vida de Caleb, la vida de Noé, de todos los hombres que Dios llamó, tuvieron que entrar dentro de ese proceso. Y tú y yo no somos más grandes ni más pequeños, ¿verdad? Hay que pasarlo. En una ocasión yo escuché a un gran predicador decir, conoces mi gloria, pero no conoces mi historia. Todo ministerio que por la gracia y la gloria del Señor ha alcanzado lugares, si se le pueden llamar lugares altos, por no decir lugares de crecimiento, todos ellos tienen una historia de dolor, una historia de frustración, una historia de haber querido en un momento dado dejarlo todo. Y nosotros no podemos codiciar llegar a esa altura sin haber vivido lo que es necesario que vivamos para podernos mantener firmes en ese lugar. Si hay algo bien importante en este caminar es que el desánimo siempre va a llegar. Claro. La tristeza va a llegar. La duda va a llegar. ¿Tú sabes lo que tú no le puedes permitir al diablo que llegue a tu vida? La amargura. Porque si tu corazón se amarga, lo pierdes todo. Lo pierdes todo. Y entonces es como dar 3 pasos para adelante y 2 para detrás. O sea, casi alcanzo, pero no llego. Casi alcanzo, pero no llego. ¿Verdad? Tratando de ver qué es lo que Dios quiere para mí. Y algo que José no permitió fue que su corazón se llenara de amargura, a pesar de tanta tristeza, a pesar de tanta angustia, a pesar de tanto agobio, nunca se amargó. Y me hace recordar, ¿verdad?, que pues entonces Faraón lo manda a buscar y él le revela el sueño que el Faraón tuvo y le pudo describir al Faraón lo que realmente era la interpretación de aquel sueño. Y Dios vuelve con su gracia y con su favor y lo pone en lugar de altura y lo hace estar como gobernador de Egipto.
el primero después del faraón. Y entonces entra en un proceso otra vez, ¿verdad? De tenerlo todo, de estar bien. Sin embargo, dentro de su corazón habían heridas que tenían que ser sanadas. No estaba amargado, pero así había muchas heridas, ¿verdad? Al grado de que él tiene su primer hijo y le pone por nombre Manasés. Y Manasés significa Dios me hizo olvidar toda la tristeza pasada, ¿verdad? Quiere decir que había dolor en su corazón. No había amargura, pero había dolor, había dolor. Y aún con eso Dios tenía que bregar también. El carácter de José nos enseña tanto, pastora. En el momento en que José está en la casa de Potifar, Dios tiene preparado para nuestras vidas cosas que nosotros ni nos las imaginamos. Y yo no sé de qué manera hay momentos como que pareciera que el diablo se entera de los planes que Dios tiene para nosotros. Es como que lo huele. Entonces, ¿sabes lo que hace Satanás? Satanás se anticipa y él viene a ofrecerte antes de tiempo lo que él sabe que Dios te va a dar. Lo hizo con Cristo en la tentación del desierto. Le dijo, tú viniste a buscar los reinos de la tierra, yo te los doy. Una tentación sin cruz, sin proceso, sin sacrificio, sin dolor, ahí los tienes. Potifar le había entregado a José todo lo que tenía, menos su esposa, todo. Y Satanás usa a la mujer de Potifar para tentar a José a tomar el punto de tenerlo todo, absolutamente todo, porque lo único que a José le faltaba era la esposa de Potifar, él lo tenía todo. En ese momento que él se niega a recibir de parte del enemigo la bendición que Dios más adelante tenía para él, el negarse a recibir lo que el enemigo te quiere poner de oferta en el camino te va a costar cárcel, te va a costar dolor y te va a costar prisión. Pero ¿sabes qué, pastora? Vemos más adelante que cuando José sale de la cárcel, no va al oficial del faraón. Entonces José va a ser la mano derecha de Faraón mismo, que era el lugar donde Dios lo quería. Y en ese lugar, una de las recompensas que José tuvo fue que le dieron la hija del oficial de Faraón. O sea, lo que Satanás le había querido ofrecer antes de tiempo para tronchar el propósito por el cual Dios lo había creado, Dios se lo tenía reservado más adelante, porque la esposa del oficial del faraón, que era soltera, que era legítima, le tocó a José como esposa. En este caminar nos podemos ver en la tentación de que el enemigo nos trate de ofrecer antes de tiempo lo que Dios tiene determinado para nosotros, que nos va a costar, que va a traer sufrimiento, que va a traer dolor, pero va a traer la gloria del que da las cosas con perfección. Eso es muy importante porque tenemos que entregar nuestra voluntad. Claro. Y eso duele. Y que si duele. Eso duele. Es lo más difícil. Entregar nuestra voluntad es lo más difícil. Porque yo siempre estoy pensando en lo que me gusta, en lo que debe ser justo para mí, en lo que debe ser lo correcto para mi vida, en mi propia justicia, ¿verdad? Y entregar la voluntad no es fácil. No es fácil. Hay que morir al yo, hay que morir a los sueños, hay que morir muchas veces a lo que a mí me parece que es lo correcto, no lo que Dios tiene correcto para mí, sino a lo que a mí me parece que es correcto. Y entregar la voluntad no es sencillo, no lo es. Por eso es morir, es morir. Por eso es que muchos se quedan a mitad de camino, pastora. Por eso es que muchos hasta el día de hoy no han podido ver ni alcanzar lo que Dios tiene para ellos. No porque Dios no lo tenga, Dios sí lo tiene. Pero hay que esperar ese momento, hay que entregar tantas cosas que en el camino Dios nos pide. Claro. Y hay cosas que estamos como que dispuestos a soltarlas rápido, pero otras no. Hace poco estaba compartiendo con nosotros una pastora de Santo Domingo y ella nos estaba hablando de cómo ella
su hijo más pequeño, que ella lo amaba con todo su corazón, la estaba acompañando dentro de un ayuno y los dos habían proclamado 40 días de ayuno, ¿verdad? Para hacer unas cosas para el Señor bien hermosas. Y dentro de ese proceso, un día, en medio de ese ayuno, él va para la casa y otro joven iba pasando por el lado, lo atropella y lo dejó casi muerto. Ella entra dentro de ese proceso de tanto dolor, de tanto quebranto, de tanta angustia. Está en el hospital con él. Piensa que Dios lo va a sanar cuando escucha la voz de Dios que le dice, entrégamelo. Como Abraham entregó a Isaac en el altar del sacrificio. Y ella dice que para ella eso fue terrible, pero que ella pensó, bueno, si fue como Abraham lo entregó, quiere decir que Dios Lo va a resucitar. Dios lo va a sanar. Pero no, Dios se lo estaba pidiendo. Y ella lo entrega. Y dentro de ese proceso, que fue tan quebrantador, había un proceso que la iba a impulsar a lo que Dios quería para ella. Entonces, en este caminar, Dios permite cosas de las cuales nos tengamos que desprender, aunque nosotros no lo entendamos, ¿verdad? Y no nos guste, porque no te voy a decir que te va a gustar, pero yo te voy a decir que en esa obediencia hay bendición, en esa obediencia hay gloria, en esa obediencia vas a encontrar lo que Dios tiene para ti y no puedes permitirle al diablo que tome ventaja de la situación que estás viviendo y se llene tu corazón de amargura. Me estaba meditando, pastora, que cuando José llega a la casa de Faraón y por medio de la gracia del Señor, José puede interpretar aquellos sueños con tanta perfección de Dios. Eso abrió una puerta de bendición y coloca a José en ese lugar privilegiado. Pero lo más extraordinario que yo puedo ver es que todos esos 7 años de abundancia, todo ese cuidado de protección, de recoger, porque, pastora, yo creo que pasa mucho que llegan tiempos de mucha bendición a nuestras vidas y como que nos emocionamos y todo lo echamos por la borda. No somos prudentes, no somos hay prudencia, prudentes. todo lo Sí. celebramos tanto y no podemos ver que probablemente Dios te está permitiendo esa temporada de grande bendición para que uses la sabiduría, la gracia del Señor para no gastarlo todo y guardar para el tiempo en que llegan las vacas flacas. Yo creo que en eso nosotros como puertorriqueños hemos fallado mucho en eso. Pero ¿sabes qué? Todo aquello que Dios le estaba mostrando a Faraón, a José en revelación de lo que le estaba dando en revelación, ¿sabes para quién era? Era para José y era para el pueblo de Dios. Eso era algo extraordinario. José todavía no podía entender, pero ahí fue donde José logró entrar o poner el pie en el lugar preciso de donde estaba su propósito en Dios. José dijo en una ocasión, Dios me ha preservado hasta aquí para traer grande liberación a mi pueblo. Todo lo que estaba sucediendo, todo lo que aparentemente era del mundo, todo lo que aparentemente era de Faraón, la gracia que Dios le da a José para administrar eso era por una sola razón. Esa bendición le pertenecía al pueblo de Dios. Sí, era para preservar aquellas 12 tribus, ¿verdad?, de Israel. Es maravilloso que nosotros podamos dejarnos llevar de la mano de Dios, entendamos o no entendamos, ¿verdad?, en este caminar, veamos cosas que nos quieren sacar del carril, del camino, podamos entender que tomados de la mano de Dios nunca vamos a tropezar y que el propósito de Dios va a prevalecer por encima de cualquier circunstancia o de todo lo que el enemigo puede hacer en el camino. ¿Sabes qué? En este caminar hay que pedirle a Dios sabiduría, hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Para nosotros poder discernir las maquinaciones, no ignorar las maquinaciones del diablo, pero poder discernir qué es lo que Dios nos está diciendo en el camino. Usted decía ahorita, pastora, que qué es lo que ha pasado en Puerto Rico, y sí ha pasado. Nosotros estamos viviendo uno de los momentos de mayor crisis económica de nuestro país. Y yo creo que
que si sabemos y le pedimos sabiduría a Dios en este tiempo, en este momento, Dios nos las va a dar para que no volvamos a caer en lo mismo que hemos caído bajo estas circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir. Es tiempo de tener prudencia, es tiempo de utilizar una buena mayordomía, es tiempo de guardar, ¿verdad? Para que cuando venga la crisis mayor no nos sorprenda, porque el tiempo de las vacas flacas, déjeme decirle, ya está llegando. No es que llegó, todavía falta, porque todavía Puerto Rico está siendo bendecido, pero si utilizamos la sabiduría que Dios nos da para en momentos como estos decirle a Dios, Señor, yo te sigo creyendo a ti, porque yo sé que de esto tú vas a sacar lo mejor para nuestro país. Y Dios no nos va a dejar perecer. Claro Eso que yo lo no, creo claro que firmemente. no. Yo lo creo. Yo creo que hace cientos y cientos de años Dios puso su mirada sobre Puerto Rico. Lo primero es que nuestros primeros habitantes eran gente con corazón de Dios. Eran gente humilde, eran gente hospitalaria, eran gente que lo que tenían lo compartían. Esas son nuestras raíces. Nosotros hemos sufrido muchas mezclas por, ya usted sabe, la llegada de Colón, los esclavos y demás, muchas mezclas. Pero en la raíz, en el origen de Puerto Rico, nuestra tierra está bendecida por Dios. Y nosotros hemos tenido que pasar unos procesos por gente que ha permitido que espíritus saqueadores se metan en su corazón. Nunca, pastora, nunca el Señor ha detenido la bendición de Puerto Rico. Nunca. Aun cuando los españoles se llevaron todo el oro que había en nuestra tierra, por causa de que eso era algo divino, era del cielo, Dios levantó otra fuente y las finanzas siguieron llegando a nuestra tierra. ¿Y sabes qué? Nuestra tierra está llena de tesoros y de la bendición de Dios. Todavía no todo ha salido a la luz, pero Dios está haciendo un detente con Puerto Rico. Dios está exponiendo lo que es oculto y vergonzoso a la luz. Dios está sacando los que tienen corazón de saqueadores para preparar el corazón de esta tierra para darle la mayor bendición que jamás Puerto Rico haya tenido. Hay que esperar como José, ser paciente, porque hay gente íntegra dentro de Puerto Rico y nosotros no tenemos la culpa, pastora, de la gente que se ha llenado el corazón de ambición y de opulencia para vivir más alto de lo que pueden vivir y a costa del dinero de nuestra tierra. Pero nuestra tierra fluye leche y miel. La bendición del Señor está sobre las raíces de nuestra tierra y aunque este no es el tema de José, pero por aquí el Espíritu se mete, yo quiero decirle a Puerto Rico que la bendición de Dios está por llegar, pero el Señor tiene que limpiar lo que está mal en nuestra tierra. Es bien importante que nosotros podamos entender esto. Estamos hablando de llamado. ¿Y sabes qué, pastora? Yo entiendo firmemente que Dios puso a esta pequeña islita en el lugar donde la puso con un propósito. Claro que sí. Con un llamado. Claro que sí. Y con un propósito que el enemigo ha querido destruir, pero que Dios no lo va a permitir. No va a poder. Ya se nos acabó el tiempo tan rápido, pero queremos estar contigo nuevamente la semana que viene. No hemos terminado con José y tampoco hemos terminado contigo. Dios no ha terminado con todos nosotros todavía y esto va a continuar. Somos la Iglesia Misión Evangélica Cristiana. Si no tienes un lugar donde visitar, donde congregarte, donde tener coinonía entre los santos, te invitamos para que estés con nosotros en nuestra congregación, los cultos los domingos a las 10 de la mañana, en la avenida Manuel T. Guillén de Arecibo. Así que nos vas a encontrar porque pues en Arecibo todo el mundo nos conoce y es fácil de llegar. Te invitamos para que estés con nosotros en nuestro próximo culto el domingo. Te invitamos para que también estés el próximo miércoles a las 8 de la noche en este tu programa Tiempo de Restitución. Dios te bendiga. Eurocar Services, teléfono 787-880-2535. 34 años de servicio. Nos especializamos en carros europeos. Carretera 129 en Arecibo.